usted bienvenido en esta hora. Nuevamente, ¿cómo no vamos a agradecer al Señor que tiene consideración de nuestras vidas, atiende nuestras necesidades y siempre está dispuesto a darnos todo aquello que necesitamos en todo momento? Vamos a orar al Señor, a pedirle que nos dé sabiduría, entendimiento, para que su palabra realmente, que es vida, pueda hacer vida en cada uno de nosotros. Le invito a que oremos. Padre, nuevamente reconocemos tu soberanía, reconocemos, Señor, que tú eres Dios, reconocemos que estás por sobre todo, que este universo que tú creaste, nada puede contenerte a ti, Señor. Tú eres el creador de todo esto, Padre amado, o si no estarías en función de tu creación, pero no, tú eres, Señor, el que tiene dominio, que tiene señorío, Señor, sobre todas las cosas. Y nosotros, Señor, tan insignificantes, tan pequeños, tú, Señor, cada día haces misericordia. Por eso te ruego en esta hora, Padre mío, que tú te dignes, Señor, por bondad, a poder enseñarnos. Háblanos por tu palabra. Sé que el alimento proviene de tu palabra bendita, de tu boca misma, Señor, y nos alientas a seguir. Padre Santo, te pido que tu gracia me acompañe, la sabiduría y la ciencia de lo alto esté en mi vida, y así, Señor, cada corazón en esta hora que ha de escuchar de tu palabra, también, Señor, tenga una disposición especial para sentir esa bendición que va a refrescar todo su ser. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para ti, Señor. Quiero que vamos a Mateo en el capítulo 16. Mateo en el capítulo 16. Nos dirigimos a los versos del 13, verso 13 al 18. Le voy a pedir que, con reverencia, usted me pueda acompañar en esta hora. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya, aleluya. Mire, para los discípulos de Jesús, estar en este lugar es la misma fortaleza de Satanás. Un lugar realmente vetado para todos los discípulos o todos los judíos piadosos. En el lugar que ellos habían llegado, ahí a Cesarea de Filipo, que está al norte, al noreste, a 40 kilómetros del lago de Galilea. En ese lugar se encuentra Jesús con sus discípulos, se ha dirigido. Es como muy extraño todo esto, pero Jesús los ha querido llevar a ese lugar, que para los discípulos estar en ese lugar, como les digo, es estar en la misma fortaleza de Satanás, que ningún judío piadoso se lo permitiría, estar ahí en medio de tanto paganismo. Y Jesús los ha llevado al corazón del paganismo. Ya se acercaba el tiempo de Jesús, su partida, y ya estaba pronto, y él tendría que dirigirse camino a Jerusalén. Pero ahí en ese lugar habría una gran enseñanza para sus discípulos. No estaban las multitudes rodeándole, el sector era mayoritariamente gentil. Esas multitudes que lo asediaban por los alrededores donde él iba, por todos aquellos lugares, no estaba en ese lugar. Él estaba acompañado de sus discípulos. Aleluya. Entonces, estando en ese lugar, quería Jesús estrechar lazos fuertes con ellos,
con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque al tenerlo en un lugar que es tan extraño, tan diferente, que los hace sentir incómodos a los discípulos, pero más, como han asistido a la invitación de Jesús de poder llegar hasta ese lugar, ellos simplemente lo han aceptado, pero se siente la incomodidad en ellos, por cuanto es un lugar rodeado de paganismo, rodeado de tanta gente, tantas personas que llegan en peregrinación a ese lugar, en procesiones, trayendo sacrificios, arrastrándose a sus dioses de mármol, diciendo que el mismo Creador, el Dios mismo, Jesús, el Hijo de Dios está ahí, pero toda esa gente que llega, que son multitudes, esa gente, ninguno cae rendido a los pies de Jesús. Toda esa cantidad de templos y altares paganos son una verdadera fortaleza a los pies del monte Hermón, que tiene a los hombres hundidos en el paganismo, una puerta que no permite que los hombres puedan salir a la verdad. Aleluya. Y en ese lugar Jesús quería dar a conocer o quería tener una estrecha relación con ellos. Y también es algo que era muy importante. Jesús quería conocer cuál era la percepción que ellos tenían de Jesús, porque han transitado con Él por bastante tiempo. Pero ¿qué piensan los discípulos de Él? ¿Qué dicen los discípulos, sus cercanos, aquellos que lo han escuchado, aquellos que han convivido con Él en extensas jornadas, días y noches acompañándole en diferentes lugares? ¿Qué es lo que piensan? Y Jesús les va a hacer esta pregunta en un lugar que es totalmente incómodo, extraño para sus discípulos. Recuerde que todos ellos son judíos y ahí mayoritariamente los que componen todo ese lugar, la población, son gentiles. Ahí en ese lugar una cantidad de templos que se han levantado. Algunos historiadores señalan que 4 templos eran de bastante envergadura, templos importantes para diferentes deidades que se habían colocado ahí a los pies de la montaña. Pero también otros historiadores señalan que no menos de 14 templos se habían levantado por aquellos alrededores, una cantidad de altares, y cada uno de aquellos que venían a entregar ofrendas o sacrificios a sus dioses, venían de diferentes lugares, porque esa montaña había sido levantada o preparada, no levantada, preparada para todo ese mover de gente, para poder ir a los sacrificios y a las ofrendas a sus dioses. Y Jesús estaba ahí con sus discípulos. ¿No le parece que todo esto es extraño? ¿No le parece la incomodidad que ellos sienten de estar ahí? Pero aceptan, porque saben que Jesús no se equivoca, jamás se ha equivocado. Algo ellos tienen que aprender, algo tienen que recibir de Jesús en aquel lugar. Saben que siempre han estado muy expectantes frente a todo esto. Y desde aquel lugar Jesús les pregunta. Hemos señalado en el lugar que ellos se encuentran, a los pies del monte, y Jesús ahí les hace la siguiente pregunta. Le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando les hace esta pregunta, cada uno de ellos va a responder conforme a lo que ha escuchado de las personas, por todo el tiempo que han transitado y las multitudes que lo han rodeado. ¿Qué han pensado los líderes religiosos? ¿Qué ha pensado el pobre? ¿Qué ha pensado la aristocracia? ¿Qué ha pensado todo este grupo de personas sobre quién es Jesús? Y ahora, haciendo memoria a ellos de lo que han escuchado, empiezan algunos a decirle que muchos consideran que Jesús, que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista. Otros dicen, otro grupo señalan que tú eres Elías, porque Elías estaba esperando. La nación de Israel siempre ha esperado a Elías porque va a ser el precursor, aquel que va a venir a preparar el camino. Entonces lo están esperando. Sabemos que todo esto esta descripción
fue en Juan el Bautista. Pero ¿qué es lo que piensan? Cuando Juan el Bautista murió, ese espíritu o esa vida de Juan el Bautista seguía de continuo en él. Entonces cada persona tenía una apreciación. Otros decían en Jeremías, porque la persona de Jeremías también era muy importante, la persona de él, cuando pudiera verse en Israel. ¿Cuál es la razón? Porque le señalan a él que estos elementos sagrados que estaban dentro del lugar santo y santísimo, él los tomó y los escondió. Entonces esperaban que Jeremías un día volviera para que nuevamente se restableciera ese culto con aquellos elementos que se habían hecho o se habían diseñado en el monte Sinaí. Todos ellos tenían una expectación, aunque colocaban en un gran nivel lo que pensaban de Jesús, porque estos hombres eran hombres muy importantes. No menoscababan con pensar que Jesús era él, pero cuando ha escuchado todo lo que ellos piensan, todos los análisis que ha hecho el pueblo con respecto a la persona de Jesús. Ahora Jesús quiere escuchar y quiere saber qué es lo que piensan ellos. ¿Qué piensan ellos de su maestro al cual han acompañado por alrededor de 3 años? Si estos discípulos por un periodo tan prolongado, nadie ha estado tan cerca de Jesús como ellos. Las multitudes vienen y van, entran a los pueblos, van de paso y siguen el camino. Pero los discípulos han estado de continuo porque dejaron todo por acompañar a Jesús. Entonces, ¿quiénes sabrían, quiénes conocerían más de quién es Jesús? Jesús ha escuchado ya lo que el pueblo piensa, lo que el pueblo cree de Jesús por boca de sus discípulos. Ahora Jesús quiere saber qué piensan ellos tocante a su persona. Y le dice, ¿quién decís que soy yo? Y en medio, le digo que en medio de tanto ruido, porque ese lugar realmente había bastante bullicio del mover de gente, estas procesiones, estas ofrendas, estos sacrificios, entonces había un gran traquetear de las personas en ese lugar. Y los discípulos, aún con todo ese ruido, a la pregunta de Jesús, los rodeó una atmósfera de silencio. Los pensamientos que no podían expresarse en palabras por temor de no saber realmente quién era Jesús. Mire, ellos se quedaron quietos, expectantes. No modulaban palabra alguna, porque Jesús les estaba preguntando directamente qué pensaban o qué creían ellos que era Jesús. Ellos habían dado a conocer lo que otros pensaban, pero muchas veces las personas se dejan guiar por lo que otros piensan y no tienen claro realmente lo que ellos deben saber en concreto. Ellos en concreto debían saber por todo el tiempo que han transitado con Jesús, ¿quién es Jesús? Pero han enmudecido, sus pensamientos no se vuelven palabras y hay una voz que nace que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios le da a conocer a ellos que el que está junto a ellos es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que se encuentra en esa montaña, en que se encuentra rodeado de tantos altares del paganismo y de las personas haciendo procesiones, ofrendas, sacrificios a aquellos dioses muertos. Ahí está revelado por Dios. Santo es el Señor. Realmente había algo importante que ellos debían aprender. Ellos no podían avanzar al sacrificio de Cristo si primeramente no tenían claro esto. Jesús tenía que empezar de ahí a tomar rumbo a Jerusalén, porque tenía que llegar al sacrificio. Pero aquellos que le iban a acompañar en esta larga jornada tenían que tener claro de la mano de quién iban, a quién estaban acompañando, quién era aquel que los protegía, aquel que los había llamado, quién era. Era necesario para poder avanzar todo este grupo de hombres hacia el sacrificio que ellos todavía no pueden entender, pero Jesús
en el camino les irá dando luces con respecto a todo lo que él ha de vivir en las manos de los gentiles y de los principales de Israel. Ellos no entienden todavía estas cosas, pero Jesús, como les digo, se las va a ir señalando día tras día en el camino para ir preparando sus corazones. Pero lo primero que ellos debían conocer, ¿quién era Jesús? Jesús es el Cristo, es el ungido, es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es el amado que esperaba Israel. Ahora ellos tienen que concientizarse de esto, empaparse de la persona del Señor, que es muy importante por todos los eventos que vendrán más adelante. Santo es el Señor. Entonces ellos tenían que tener todo esto claro. Pero Dios ocupó a Pedro para darles a conocer a todos ellos quién era Jesús. Dios lo hizo y les entrega esta revelación sublime, porque muchos de ellos se habrán dejado llevar conforme a lo que pensaban los grupos, y ellos habrán tomado una postura, pero aquí no tenía que haber ninguna postura distante. La postura de ellos debía ser la misma. La postura de ellos es que el que estaba ahí frente a ellos, que el que estaba conversando, que el que le estaba haciendo la pregunta, era el Cristo, el Mesías, el prometido de Israel, el que esperaba Israel, el amado de Israel, el Hijo de Dios. Eso tenían que guardarlo muy fuerte dentro de ellos. Santo es el Señor. Ese lugar para el judío, como le digo, era una fortaleza del diablo. Así digo, cualquier judío piadoso ni siquiera se atrevería a acercarse a ese lugar. Si hubiesen habido algunos líderes religiosos siguiendo a Jesús, habrían estado condenando la actitud de Jesús de haber puesto sus pies en ese lugar. Pero Jesús tenía que darles una enseñanza a ellos y los llevó al corazón mismo del paganismo. Como le digo, donde confluían de diferentes lugares, de diferentes pueblos, las personas que venían a adorar a sus dioses. Santo es el Señor. Entonces Jesús señala que aunque parezca todo ese lugar una fortaleza impenetrable, porque al mirar nosotros lo podemos imaginar, pero si estuviéramos in situ en ese lugar, veríamos la montaña y veríamos cómo se ven los templos ahí, inmersos en la roca y en la planicie también. Todos esos señalando una fortaleza de dioses que estaban ahí controlando al hombre, controlando a la humanidad. Santo es el Señor. Pero Jesús señala que aunque parezca esto una fortaleza impenetrable, es el ungido de Dios. Él es el ungido de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es, dice claramente la Escritura. Y yo también te digo, cuando le señala Jesús a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí se está nombrando la palabra iglesia. Esto que los discípulos todavía no entienden, todavía no comprenden esta relación de grupos de personas, de una asamblea que se va a formar. Cuando ellos ven grupos solamente dispersos, unos vienen, otros van, no ven que algo se está aumentando, solamente han llegado las multitudes de Jesús para saciar sus propias necesidades, no porque necesiten del Maestro, mas ellos han seguido ahí en la compañía de Jesús, y Jesús les ha estado enseñando. Entonces esto, iglesias, esta formación de un grupo fuerte, un grupo emergente, todavía no se ve. Todavía no se ve concreto esto. Y hablando Jesús diciendo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre aquello que Pedro ha dicho, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús establece que la verdadera fortaleza estará en su iglesia. Eso es lo que le está dando a conocer a ellos. La verdadera fortaleza, que aunque ellos la están mirando en ese lugar y deben sentirse incómodos, también afectados y también preocupados, porque para todos ellos hay algo, para aquella sociedad hay algo de verdad en esos dioses, aunque sabemos
que para Dios solamente son cosas muertas que no tienen valor alguno. Por eso Jesús se establece claramente que la verdadera fortaleza estará en su iglesia, y las fuerzas del mal, toda fuerza del mal como una fortaleza contraria, nunca prevalecería contra ella. Y lo está diciendo ¿dónde? Donde muchos no se acercarían para poder decir en ese lugar que hay alguien más grande, que hay alguien más importante al cual se le debe seguir. Y todo aquello que se ve no vale nada, porque lo que sí va a tener valor, y un valor importante, un valor que va a arrasar, va a arrasar en tiempos, en edades, va a arrasar en generaciones, va a ser la iglesia de Jesucristo. Tal como dice el apóstol Pablo, sobre esto le dice, no es contra sangre ni carne. ¿De qué está hablando? De una lucha que no se establece en un lugar físico, sino en todo lugar, porque esta lucha es espiritual. Muchos iban a hacer lucha en ese lugar, pensando que todo aquello lo iban a derribar para poder sacar todas estas deidades paganas y acabar con la idolatría. La lucha es espiritual, no es física, no es contra las personas. Es una lucha espiritual, y eso Jesús está dejando bien en claro, bien en claro. Recuerde que estando el mismo Dios, Jesús mismo en ese lugar, nadie cayó rendido a Él. Nadie le adoró como Dios. Nadie vino en procesión a buscarle y adorarle y amarle como Él se merece. Nadie lo hizo. Pero ahí estaban aprendiendo una gran lección. Sus discípulos tenían que tener claro quién era Jesús. Ahora tocante a esto, Jesús ya les ha señalado. El Padre lo ha declarado, porque no ha nacido en ellos. Santo es el Señor. Por eso quiero considerar lo siguiente. Por favor, usted ponga mucha atención. Hubo una leyenda que daba el nombre de Puerta del Hades a una cueva ahí en Cesarea de Filipos, a los pies del monte Hermón, que tuvo su primigenia en tiempos posteriores y no se le conocía con ese nombre cuando Jesús estuvo en ese lugar. Pero mire, muchos han considerado que se llamaba así por la expresión que Jesús está ocupando cuando dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y al tomar esta frase dicen: hay una puerta ahí que era considerada el lugar del inframundo. Esas puertas del infierno donde Jesús mismo ha venido a luchar por ellas. Jesús no se está refiriendo a eso. Esos son en tiempos posteriores que se le da el nombre a ese lugar donde era la naciente o donde empezaban a correr las aguas para el río Jordán. Pero cuando Jesús estuvo en ese tiempo, no se sabía de este nombre, para nada, porque todavía se estaba viendo aquella cueva o aquel lugar a los pies de la montaña donde las aguas cristalinas empezaban a irrigar o a bajar para llegar ahí y formarse en el río Jordán, para llegar ahí al gran lago de Galilea. Mire, le digo esto porque según lo que señala Josefo, él murió aproximadamente en el año 100, y él habla con respecto a esa cueva o a esa fuente de agua. Dice que era un lugar hermoso, que estaba a los pies de la montaña. Era un lugar, era una caverna abrupta, dice, y era prodigiosamente honda, era profunda. Lo que se veía en ese lugar al acercarse eran las aguas calmas, de donde estaban naciendo las aguas para el río Jordán. Eso es lo que señala Josefo. Entonces muchos han considerado que cuando se habla de las puertas del Hades
Es porque cuando Jesús estuvo ahí, ese nombre ya lo tenía y ese nombre no existía. Ese nombre no estaba en ese lugar. Esa supuesta entrada al inframundo por la que se accedía desde este mundo no estaba en ese tiempo. Jesús está hablando de las puertas del infierno, está hablando de una fortaleza, de un poder, de un dominio diabólico. De eso está hablando Jesús. Y en ese mismo corazón donde se establecía toda esa cultura pagana, Jesús está diciendo que ese poder, que esa fuerza no prevalecerá contra quién, contra su iglesia. Podría formarse la iglesia en cualquier lugar y decir, todo está en calma, la iglesia va a prosperar. No, le señala en el lugar donde todos consideraban que era el lugar más fuerte y más poderoso para todo poder espiritual. Y Jesús dice, desde ese lugar, todo este poder, toda esta influencia no prevalecerá contra su iglesia, señalándole a sus discípulos que su iglesia realmente es poderosa, que su iglesia es poderosa, su iglesia es poderosa. Eso es lo que le está diciendo, porque la iglesia no se establecerá sobre ninguna roca o montaña física. La iglesia es espiritual. Les deja claro a sus discípulos que su iglesia se establecerá. Sí, claro, la iglesia se va a establecer. ¿Pero sobre qué? La iglesia se establecerá sobre Cristo en la roca, sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí será establecida la roca, aunque sus discípulos no comprenden y tampoco saben que Jesús tendrá que ir a Jerusalén y morir en ese lugar. Recuerde que Jesús después en el camino ya concretamente les empieza a señalar todas estas cosas, que ellos no las pueden asimilar. Cuando nosotros vamos leyendo los últimos capítulos de los evangelios, vemos que sus discípulos no logran asimilar todo lo que Jesús les empieza a dar a conocer. Por eso les dice bien claro, tendrá que ir a Jerusalén. Sí, tendrá que ir a Jerusalén, pero ellos no lo van a entender. Tendrá que ir a Jerusalén y morir en ese lugar. Y su iglesia se establecerá. ¿Cuándo? Se establecerá después que Él resucite. Recuerde que la revelación que recibe Pedro viene directamente de Dios, porque no nacía de los hombres, no venía al pensamiento humano. A ninguno de los discípulos se le iba a ocurrir que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era una revelación directa del Padre, de Dios, como esas revelaciones que van a venir a nosotros a través del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podríamos tener una relación con Dios. Sin el Espíritu Santo no podríamos buscar a Dios, no podríamos acercarnos a Dios, no podríamos adorar a Dios. El Espíritu Santo es la fuente que nos permite esta relación con Dios continuamente. Sin el Espíritu no podríamos tener ni una relación, ni siquiera un pensamiento vendría a nosotros para acercarnos a Él. Eso es obra del Espíritu Santo. Y esta iglesia se levantaría, se formaría después que Jesús resucite. Aleluya. Después que Jesús resucite, porque la muerte no lo puede detener. Él va a traspasar las puertas de la muerte, derribando toda frontera, toda fortaleza, toda frontera establecida y toda fortaleza Él la derribará. Estamos hablando del poder de las tinieblas, estamos hablando del poder de la muerte. Todo aquello Jesús lo va a traspasar. Las puertas de la muerte no lo va a detener. Santo es el Señor. Por eso a Jesucristo las puertas del Hades no pudieron retener. Él rompió toda ligadura con la muerte. Lo vemos en la Escritura. Llegó a nosotros y lo hemos entendido. Las puertas del Hades no pudieron con Él. Él toda esta ligadura las hizo pedazos, como lo señala el apóstol Pedro en su gran discurso que hace ahí en el aposento alto. Cuando está señalando ese gran discurso,
en uno de sus versos dice lo siguiente: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Mire, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No podía ser retenido por la muerte. Jesús en ese lugar, en Cesarea de Filipo, en todo ese lugar, con toda esa fuerza espiritual ahí, dice que aún con toda esa fortaleza tan grande, ninguno o nada de aquello podría impedir que su iglesia se estableciera. Y si su iglesia es capaz de romper toda esa ligadura, es porque no hay nada más poderoso, no hay nada más grande que la iglesia de Jesucristo. Por eso usted no se sienta, no se mire en poco. Usted es parte de la iglesia de Jesucristo. Usted es una persona poderosa, usted es una persona gigante, no por su fuerza ni por sus capacidades, sino que usted compone el ejército de Jesucristo, la iglesia misma, que fue formada después que Él resucitó y envió su Espíritu Santo, que reside en cada uno de sus hijos. Por eso era imposible que fuese retenido por ella. Es como Jesús hubiese estado ahí en Cesarea de Filipo, hubiese dicho: queda establecido que ningún poder que el hombre piensa que es tan grande va a poder retener lo que Él tiene diseñado o tiene dispuesto a hacer. Absolutamente nada, 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 nada. Y lo vemos, que nada pudo, nada ha podido y nada podrá contra su iglesia. Escuche, nada pudo, nada podrá con su iglesia. No fue ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. La iglesia seguirá avanzando, la iglesia seguirá avanzando. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. No estamos hablando de personas que digan que son parte de la iglesia, que no estamos hablando de la verdadera iglesia de Jesucristo. Por eso cuando mueras, ten esto presente: cuando muera la muerte, no se puede señorear de ti. Vives en Cristo y vas a morir en Cristo. La muerte no puede retenerte. La muerte no puede decir que tú le perteneces. No se puede señorear de ti. La muerte no va a tener poder. Las puertas del Hades no van a ser capaces de estar sujetas y firmes para no dejarte salir. Tú saldrás cuando Jesús te llame. Aleluya. Por eso Jesús, en forma figurativa, tomó las puertas de la muerte. Y lo digo en forma figurativa porque no fue algo físico. En forma figurativa tomó las puertas de la muerte y las llevó a lo más alto, para que todos los que mueran en Cristo, nada les impida volver a levantarse. No habrá puertas de la muerte, ni puertas del infierno en oposición que pueda contra su iglesia. Aleluya, santo es el Señor. Por eso Dios quiere que seas consciente. ¿Consciente de qué? Y es importante, por esa razón Jesús los llevó a ese lugar. Quería que ellos fueran conscientes, tuvieran conciencia de quién era Jesús, no por lo que otros piensan o dicen, sino ellos que han estado completamente ligados a Jesús. De igual manera, Dios quiere que tú seas consciente de quién es Jesús. ¿De quién es Jesús? ¿De quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando tú tienes claro esto, puedes avanzar al Calvario y encontrarte con Jesús. Los discípulos lo tuvieron claro. No quedó espacio a la duda. No nació del corazón de ellos. Vino directamente de Dios. ¿Cómo ellos podían anular esa información? No había forma que la pudieran dejar o derribar. Era una información que venía de Dios. Jesús dijo: no te la reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Mi Padre que está en los cielos te la reveló. Entonces ellos quedaban inmediatamente desarmados frente a todo pensamiento que viniera a ellos. Lo tenían que asimilar, que Jesús era el Cristo, Jesús era el Hijo de Dios.
De igual manera, cuando tú tienes claro esto, lo tienes tan claro que puedes avanzar como avanzaron ellos con Jesús, camino al Calvario. Tú también, al tenerlo claro, caminas al Calvario y a encontrarte con Jesús. ¿Para qué? Para que ese Jesús sea Señor y Salvador de tu vida. Oh, aleluya, santo es el Señor. Entonces, como los discípulos avanzaron con Jesús al Calvario, desde el monte, de igual manera, del lugar que tú estés, al querer y al saber y a entender quién es Jesús, inmediatamente te trasladas al Calvario, a la cruz de Cristo, para poder ver a tu Salvador y a tu Señor, el sacrificio, la obra perfecta que hizo por ti, y entras en la familia del Señor. Aleluya. Por eso nuestro conocimiento, el tuyo y el mío, ese conocimiento debe ser sobre la base de nuestra experiencia con Él. No lo que otros dicen, no lo que otros piensan o lo que otros dan a conocer, debe ser algo muy personal. Aleluya. Cuando tú dices que Jesús es Señor y Salvador de tu vida, tal vez lo has dicho muchas veces, tal vez lo has voceado en tantos lugares, diciendo, Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. La pregunta es, ¿lo dices? Santo es el Señor. Mira, vuelvo atrás un poco para decirte lo siguiente. Dice, Dios quiere que seas consciente de quién es Jesús. Cuando tú estás consciente de quién es Jesús y tienes claro esto, tú puedes avanzar al Calvario y encontrarte con Cristo como tu Señor y Salvador. Y desde ese lugar, poder recibir y decir, te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Los discípulos avanzaron con Jesús, avanzaron desde ese lugar, avanzaron desde el monte Hermón hacia el Calvario en Jerusalén, pero con una firme convicción de que el que iba con ellos no era Juan el Bautista, del que iba con ellos no era Elías, del que iba con ellos no era Jeremías, sino que el que iba con ellos era Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. Él era el que iba en todo este trayecto hasta llegar a Jerusalén. Por eso nuestro conocimiento debe ser sobre la base, vuelvo a repetir esto, sobre la base de nuestra experiencia con Él y no de lo que otros dicen, debe ser algo personal. Por eso cuando lo dice, y esto tiene que quedar muy claro, cuando tú lo señalas, cuando dices que Jesús es Señor y Salvador de tu vida, es porque otros lo están diciendo, otros te lo señalaron, o porque realmente esto es vivo en ti, esto es real en ti. Como vuelvo a decir, Jesús le responde a Pilato lo siguiente, le dice, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? ¿De dónde viene esto?
¿Lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? ¿Qué está diciendo Pilato? ¿Tú eres el rey de los judíos? Es lo que otros dicen, lo que otros han señalado. Por eso Jesús le dice, ¿lo estás diciendo porque tú sabes o porque otros te lo han dicho? ¿De dónde viene esta información? Aleluya, santo es el Señor. Mira, amados, todo lo que ustedes están escuchando en esta hora, tienen que tener presente lo siguiente. Tienen que pensar que la vida que ustedes tienen en Cristo tiene que ser real. Tiene que ser una relación personal y directa con Él. Recuerda que Él es el único medio para que tú puedas llegar al Padre. Por eso es importante que tú le conozcas, que tengas claro quién es Jesús. Y al tenerlo claro, no solamente lo dirás por decirlo, como una palabra cliché, decir Jesús es mi Salvador, Jesús es Señor de mi vida. No, porque realmente tú lo vives en Él y la presencia de Él la vives en ti. Aleluya. Quiero tocar un poco. Permítame un poco. Quiero que, por favor, me sigas en esto. Quiero que por favor me escuches. Mira, en una ciudad filistea, cuando Samson era perseguido, él entró a esa ciudad, a la ciudad de Gaza. Esta ciudad es una ciudad con muros fortificados, una ciudad que tiene puertas tan grandes e impenetrables. Cuando se cierra la ciudad nadie puede entrar ni nadie puede salir, cuando sus cerrojos han sido ya puestos. En ese lugar sucede lo siguiente, y quiero que tú lo conozcas en esta hora. Dice que estando en esa ciudad, inmediatamente se notició toda la ciudad, diciendo que Samson había llegado. Samson estaba en medio de ellos. E inmediatamente ellos se organizaron y dijeron, las puertas cerradas, Samson no puede salir, cuando ya apunte el alba, lo vamos a tomar y le vamos a dar muerte. Samson está ahí y ellos esperan porque consideran que las puertas de la ciudad, como le digo, son fortificadas. Imposible que el hombre pueda salir. Imposible. Entonces, confiados en las puertas de la ciudad, esa fortaleza, se quedan tranquilos a esperar que apunte el alba para poder echar mano de Samson y matarlo. Aleluya. Y entonces dice la escritura que Samson durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó. Cuando se levantó a medianoche, va y se encuentra con los portones cerrados. ¿Qué hace él? Y esto la verdad que es algo tan grande y tan significativo que nosotros lo podemos realmente tomar con mucha fuerza para nuestras vidas. Dice que tomó las puertas de la ciudad con sus dos pilares, unas puertas grandes, unas puertas macizas, unas puertas impenetrables. Dice que las arrancó de sus pilares. ¿Me escuchas? Las arrancó de sus pilares, las tomó con pilares y todo, y se las echó sobre el hombro.
y partió con estos portones a la cumbre del monte Hebrón. Aleluya. Y dice que se le acechó al hombre y se fue, subió a la cumbre del monte con algo que a él, según el hombre, según la ciudad, según los que le perseguían, era imposible que él pudiera traspasarlas. Era imposible. Pero él no tuvo que derribarlas. Él no tuvo que esperar que se abrieran. Él las arrancó, las echó sobre sus hombros y se fue al monte. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto ocurrió, dice, a la medianoche. ¿No te es muy llamativo? Que antes que llegue la medianoche viene una cantidad de situaciones al hombre y a la mujer. ¿Cuántas situaciones tú puedes estar pasando en esta hora? Los pensamientos que se nublan, cuando no hay salida, cuando no tenemos comprensión, cuando está hablando del sueño, esa incapacidad de poder tener reacción, esa incapacidad de poder analizar, esa incapacidad que en un momento realmente nos anula y la medianoche nos alcanza. Cuando llega la medianoche, ya el hombre se siente totalmente impotente, está totalmente complicado de poder dar solución. A la medianoche, que siempre se señala en la Escritura que es el momento más crítico, es el momento más difícil y complejo, es donde el hombre tiene que pensar, el hombre tiene que analizar quién es Cristo, quién es Cristo. Al analizar que Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el que dijo que nada prevalecería contra su iglesia. Cristo es aquel que guarda y cuida lo suyo. Tienes que analizar en estos momentos difíciles, tal vez en tu vida, y decir, ¿por qué no he de echarme todos esos problemas al hombro y llevárselos a Cristo? Llevarlos al monte de Dios y dejarlos delante de Él, que han sido difíciles, impenetrables, no puedo pasar. Pero si los tomas por fe, realmente serás capaz de llevarlos, subirlos al monte de Dios y colocarlos a las plantas de Él, porque Cristo ya preparó todo. Cristo ya dijo que el infierno ni las puertas del Hades prevalecerá contra su iglesia. Preparó todo, dejó todo dispuesto. Es solamente que tú los tomes en esta hora y arranques aquellos portones, aquellas puertas macizas, difíciles de abrir, y no trates de abrirlas, sino que las tomes sobre tus hombros y se las lleves a Dios. Y le digas, aquí, Señor, están mis problemas, aquí están mis necesidades, aquí están mis enfermedades, aquí están todas las cosas en las cuales no he podido encontrar solución, porque se ha nublado mi entendimiento. No puedo pensar, no puedo analizar. Necesito que tú, Señor, y no quiero quedar pegado detrás de esto, sino que quiero tomarlo y llevarlo delante de ti. Tomarlo y llevarlo delante de ti. Por eso, si estás en la medianoche y te sientes atrapado, levántate en esta hora. Si te sientes atrapado, levántate en esta hora, porque el poder del infierno no te puede vencer. No habrá puertas, símbolos de la oposición del infierno contra nosotros que pueda detener la obra de Cristo en cada uno. No puede. El Evangelio es poder y potencia de lo alto. Y el Hijo de Dios, como Samson, debe llegar a lo más alto del monte como vencedor. Porque si te quedas ahí, la medianoche te ha alcanzado, se ha nublado el pensamiento y ya no encuentras salida, tienes que levantarte, levántate con fuerza. Jesús dejó todo preparado. No para que tú lo hagas, sino para que le sigas a Él, para que confíes en Él, para que esperes en Él, para que te aferres en Él. Jesús lo dejó todo preparado, lo dejó todo dispuesto, todo dispuesto. Considera esto en esta hora. El Hijo de Dios, como Samson, llega
a lo más alto, como vencedor. Como vencedor. Lo que es difícil para el mundo, para el Hijo de Dios, con Cristo no lo es. Somos más que vencedores. Mírate ahora y levántate. No te quedes donde estás, levántate con fuerza y confía. Porque Jesús llevó a aquellos hombres a la fortaleza del mismo Satanás para mostrarles que Él tiene poder sobre todas las cosas. Y te señala en esta hora, Jesús tiene poder sobre todo. Jesús tiene poder sobre todo. Jesús tiene poder sobre todo. Sale de la angustia, sale del problema y la necesidad y levántate. Échalos al hombro y llévaselos a Dios. Échalos al hombro y llévaselos a Dios. Como en forma simbólica. De igual manera, cuando Jesús salió del lugar de la muerte, tomó los portones que impedían que todos aquellos que entraran salieran y los llevó y se los entregó a Dios y tiene en sus manos la vida y la muerte. De igual manera, lo señala por ti. Levántate con fuerza, levántate. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, fortaleces a tus hijos, tu pueblo, y los levantas, Señor, para tu gloria. Si sé que vienen pensamientos, se nubla, Señor, la conciencia, pero tú, Señor, en esta hora les das libertad. Tú en esta hora les señalas que tú eres el Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, y no hay nada, ni un poder opositorio que pueda levantarse contra ti, ni una oposición de este mundo podrá derribar lo que tú estableciste, que es tu iglesia. Fortalece a tus hijos, Señor, a cada uno de ellos en sus hogares. Te lo pido, Padre, te lo ruego, imploro en el nombre de Jesús. Amén. La gloria siempre es para Dios. Que Dios te bendiga. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo
encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que